Estás escuchando Dinero Más Inteligente, un podcast para asesores financieros e inversionistas. Aquí conocerás estrategias de inversión de la mano de los expertos de GBM. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dinero Más Inteligente. Como siempre, nos acompaña el Dr. Julio Cacho. Yo soy Juan Carlos Herrera. Pues nueva temporada 3 del Dinero Más Inteligente. Y para los primeros 3 episodios de esta nueva temporada queremos empezar hablando de los 3 portafolios de la vida. Y vamos a entrar un poco a detalle a qué quiere decir eso. Pero en general, creo que una base muy importante para empezar a invertir es tener 3 portafolios con 3 diferentes objetivos. Es decir, tener un portafolio de corto plazo, tener un portafolio de mediano plazo y tener un portafolio de largo plazo. El razonamiento, más que nada, es más psicológico, ¿no, Julio? Que académico. O sea, no hay ninguna optimización, ¿no? De tener estas 3 cajas. Sí, correcto. Es más bien psicológico. Nos ayuda a la gente a poder aguantar más, digamos, las fluctuaciones de los mercados. Entonces, psicológicamente nos ayuda a dormir mejor en la noche. ¿Cómo divides tu dinero entre esos 3 portafolios que vamos a hablar en esos 3 episodios? Va a depender mucho del perfil de riesgo que quieres tomar, de tus metas. Y bueno, pues vamos a entrar al detalle empezando con el portafolio 1, que es este episodio, que es el portafolio que es realmente un fondo de reserva, ¿no? Más bien, ¿qué es un fondo de reserva y por qué crees que es importante que la gente lo tenga? Bueno, es importante porque siempre la gente tiene inesperados, ¿no? Que necesita comprar algún carro de Pues viaje. en la pandemia vimos eso muy fuerte. O sea, creo que mucha gente se dio cuenta de eso en la pandemia. Que de repente, pues si te quedas sin trabajo, pues es un esperado muy grande a nivel global. Así es, exactamente. Entonces siempre es bueno tener alguna reserva por cualquier imprevisto. Y pues el portafolio 1 generalmente es para esto. O también para gastos que se empiecen a hacer en el corto plazo. También para eso se utiliza. Y también para pues alguna emergencia. Entonces, pues eso es lo que tiene de objetivo este portafolio 1. Y de esta forma, al ser un portafolio, que vamos a hablar qué es lo que tiene, pero al ser líquido, muy líquido, estar en muy bajo riesgo, muy baja volatilidad, pues es más fácil para el inversionista sacar dinero de ese portafolio y no sentir una pérdida psicológica en caso de que sus otros portafolios estén abajo. Exacto. Y eso es muy importante porque, como dices, ¿no? O sea, es dinero para tener, para pues, una emergencia o alguna necesidad que necesites. Y también puede ser, pues, portafolio que quieres ahorrar, pero lo quieres ya usar en 6 meses. Vamos a decir que vas a ya te quieres de vacaciones, pero sabes que te vas a ir en vacaciones en 6 meses o en un año y quieres mientras, pues, invertir ese dinero en algo. Pero también creo que también la razón, más que nada, también es, pues realmente no es opción dejar tu dinero en el banco, en una chequera, ganando 0, sobre todo en tiempos como estos. Explícanos ahí por qué es esto. Bueno, ¿Por qué no es opción dejarlo en el banco? o sea, no es que sea mala opción dejarlo en el banco. Lo que ocurre es que cuando lo dejas tu dinero en una cuenta de cheques, pues prácticamente lo estás haciendo porque piensas utilizar ese dinero pues casi todos los días, ¿no? Entonces una forma fácil, eficiente de usar ese dinero pues es tenerlo en una cuenta de cheques, ¿no? Para usar tu tarjeta de débito o la chequera o hacer traspasos electrónicos. Pues generalmente la cuenta de cheques es para eso. Pero cuando es, digamos, dinero de reserva, que no va a ser para estar utilizando día a día, sino que vas a dejarlo ahí tal vez hasta meses, pues no es buena opción dejarlo en una cuenta de cheques porque pues una cuenta de cheques pues no te va a pagar generalmente pues un rendimiento similar a lo que te lo paga los bonos del gobierno, por ejemplo, ¿no? Los CETES. Esa es una. Y lo otro, pues al ser, cuando tú, digamos, pones tu dinero en una chequera, pues lo que estás haciendo es prestándole dinero al banco. Eso es lo que estás haciendo. Y el banco utiliza ese dinero para prestárselo a alguien más. Entonces, hay un riesgo adicional ahí
de que pues, el banco por alguna razón no pudiera, digamos, devolverte tu dinero. Ahora, eso es muy poco probable porque los bancos tienen generalmente garantizado un mínimo al cual el gobierno federal les prestaría dinero para devolvérselos a los que tienen cuentas de cheques, en caso de que hubiera, digamos, una quiebra, ¿no?, del banco. Entonces, eso no es tanto el riesgo. Sin embargo, pues al ser una cuenta de cheques, pues te da un servicio y ese servicio cuesta, y lo que implica eso es que no vas a tener un rendimiento pues muy, muy significativo normalmente, ¿no? Entonces es mejor utilizar instrumentos para ese dinero de reserva de corto plazo, pues gubernamentales, ¿no? Como son los CETES. Exacto. Y también, pues, o sea, ahorita que la inflación en México anda por arriba del 7%, casi tirándole al 8%, creo que ya estamos casi cerca del 8%, pues esto también es una señal de que si no estás generando con tus ahorros, aunque sean de corto plazo, por lo menos el 7% o el 8%, pues estás efectivamente perdiendo dinero. Es un costo escondido, ¿no? Bueno, a ver, si la inflación futura es mayor digamos, a lo que está pagando CETES, es correcto. Pero la inflación ha sido del 7 y pico, pero hacia el pasado. Hacia el futuro no sabemos todavía, ¿no? Y en cambio, CETES lo que te está diciendo es lo que te va a pagar hacia el futuro. Entonces, claro, si asumes que la inflación va a seguir siendo alrededor del 8% hacia adelante y los CETES ahorita ya están pagando más que eso, obviamente te conviene más pues, tenerlo en CETES que tenerlo en una cuenta de banco, ¿no? O de cheques. Bueno, y sabemos que por general lo que sucede es que en México y en el mundo, por el negocio y como tú dices, por el servicio que dan los bancos de ahorrarte tu dinero y las chequeras, suelen en la mayoría de los casos las chequeras pues no pagar tanto. En el caso ahorita de México, por ejemplo, hay un promedio del 2.2% de acuerdo a la CNBV, que es lo que paga en promedio las chequeras en México, ¿no? Claro. Dado que la inflación el año pasado estaba en 7.8%. Y probablemente esté ahorita, sin saber exactamente, por encima de 2.2%. Es decir, muy probablemente si tienes tu dinero de ahorro en una chequera hoy en día en México y no lo necesitas en el muy corto plazo, o sea, no es dinero como tú dices que lo vas a estar usando, pues eso sí es un costo. O sea, eso sí es un costo que estás pagando. Entonces ahí realmente creo que es, ok, entonces, ¿qué deberíamos de hacer entonces para invertir y en qué deberíamos de invertir? O sea, acabas de nombrar CETES, podría ser también los mismos bancos tienen estos fondos de ahorros, de plazos. Explíquenos ahí cuál es la diferencia realmente entre eso. O sea, entre lo que hace el banco, que si te ahorra en un fondo del banco a plazo, si no y te van a pagar más rendimiento por eso, versus un CETE o un bono de una empresa a corto plazo también, de alta calidad. A ver, bien, o sea, los CETES son instrumentos que emite el gobierno federal. O sea, es prácticamente tú le estás prestando dinero al gobierno federal y a cambio de eso, pues te va a pagar un cierto rendimiento, ¿no? Eso es lo que es CETE. Cuando inviertes en plazos en un banco, pues puede ser por diferentes instrumentos. Igual, estás prestándole dinero al banco. Ahora, el banco puede ser que esté invirtiendo ese dinero prestándoselo a alguien más, ¿no? Tanto a gente individual como a empresas, o podría estar invirtiéndolo también el banco en CETES o en algún otro instrumento, ¿no?, de deuda. La diferencia entre invertir en CETES y prestárselo a un banco, de nuevo, es el riesgo de crédito. El gobierno federal, cuando tú compras CETES, pues la probabilidad que no te pague es prácticamente cero porque el gobierno de México puede imprimir pesos. En cambio, un banco pues no puede imprimir tal cual pesos, aunque ya dijimos que generalmente el gobierno respalda a los bancos hasta cierto nivel cuando tú les prestas dinero a los bancos. Entonces, la diferencia es pues, que le estás prestando a un banco en vez de estarle prestando al gobierno de México. Y también como lo que decías de los bonos, digamos, de corporativos de corto plazo,
pues es que le estás prestando dinero a una empresa, ¿no? Entonces, todos estos instrumentos es que le estás prestando a alguien dinero. Ahora sí, depende de a quién le estás prestando. Por naturaleza. ¿Y qué tan líquido y qué tan rápido puedes convertir ese dinero en efectivo, no? O sea, también eso es el riesgo, pon tú. Correcto, o sea, que la liquidez y quién es el que te está dando quién está respaldando ese préstamo, ¿no? ¿Quién es lo que está respaldando? Ahora, aquí hay una pregunta muy importante, Julio, aquí es, no, creo que no deberíamos, ¿no? O sea, la pregunta creo que me la voy a hacer yo a mí mismo, pero lo que sucede muchas veces es que a veces nos vamos con nuestros ahorros de corto plazo al que nos paga más, ¿no? Y no necesariamente es pues lo correcto en hacer, porque pues obviamente hay que recordar que pues el riesgo y el rendimiento también aplica para inversiones de corto plazo, ¿no? Ese es muy buen punto, exactamente. O sea, el rendimiento que te van a pagar viene por algo, ¿no? Y generalmente la institución que menos riesgo va a tener, pues es el gobierno federal mexicano porque puede imprimir pesos. Entonces, pues esa es la tasa que podríamos decir que es la libre de riesgo en pesos, ¿no? Porque pues prácticamente no tiene riesgo de impago y te van a pagar lo que prometen. Ahora, si alguien más te ofrece más rendimiento, que generalmente pueden ser las empresas o los prestamistas o alguna cosa así, generalmente te ofrecen una tasa más alta que CETES. Bueno, o así debería de ser. ¿Por qué? Porque estás tomando más riesgo. Entonces, si te ofrecen una tasa de interés más alta, pues lo primero que te debes de preguntar es, pues, ¿por qué? Y generalmente la respuesta es porque pues estás tomando más riesgo. Si no ofrecieran una tasa más alta, pues nadie invertiría con ellos. Entonces, pues sí, hay que tener mucho cuidado y no buscar el rendimiento en sí, sino ver, o sea, y sobre todo para el portafolio 1, ¿no? Que estamos hablando que queremos algo sin riesgo, líquido, como reserva, como fondo de emergencia. Lo que menos quieres es que le prestes dinero a alguien y resulta que cuando lo necesites, pues ya no esté ese dinero, ¿no? Bueno, vamos a usar un ejemplo puntual. A ver, vamos a ver para qué es el uso de cada cosa que hemos hablado. Vamos a empezar con la chequera. Entonces, la chequera, ya quedamos, deja el dinero en tu chequera, en el banco, si es que sabes que es el dinero que vas a estar necesitando para pagar gastos cada mes, etcétera, etcétera. Cualquier ahorro que tengas arriba de ese monto, ya puedes empezar a considerar una inversión de corto plazo, para empezar a construir tu portafolio 1, que es el fondo de reserva. Ahora, ¿cómo puedes pensar de esos ahorros? Es haciéndote dos preguntas. La primera pregunta puede ser, de este ahorro que tengo, ¿voy a necesitarlo igual en los próximos 2 meses, 1 mes, 3 meses? Si es, yo creo que abajo de 3 meses podemos buscar cuentas de ahorro de alto rendimiento o de plazo a 2 o 3 meses. Por ejemplo, GBM tiene un instrumento que se llama Smart Cash, que invierte en reporto de CETES, es decir, le presta dinero al gobierno de México. Y lo que sucede con esto es que funciona, es una herramienta para considerar después de la chequera, ¿no? Es decir, no es invertir en un fondo o en algo de plazo porque tiene liquidez esto, ¿no? Entonces te paga una tasa mucho más alto que lo que te paga una chequera. Entonces, por lo menos con esto estás manteniéndote un poco con la inflación, ahora sí como dice, con la inflación del pasado, la estás ganando, a la inflación la estás generando, es líquido y el riesgo que tiene es de hecho menor que el banco, ¿no? Porque le estás prestando aquí dinero al gobierno. O sea, no le estás prestando dinero a GBM para esto. O sea, GBM no está respaldando ese dinero, ¿correcto? O sea, es el gobierno que está dando ese rendimiento. Ahora, si buscamos un rendimiento mayor que lo que paga este Smart Cash porque te da esta liquidez, pues entonces puede ser un CETE de 30 días, ¿no? Puedes comprar tal cual. También lo puedes hacer a través de GBM contactando a un asesor financiero y puedes comprar directamente CETES del gobierno o puedes comprar un fondo, ¿no? O sea, puedes comprar un fondo que invierte no solamente en CETES o en CETES del gobierno, sino también que invierte en bonos de empresas de alta calidad que te van a pagar igual y un poco más de rendimiento. Ahora te van a pagar un poco más de rendimiento
¿Por qué? Pues porque estas empresas tienen un poco más de riesgo que prestarle dinero al gobierno, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, para el portafolio 1, yo trataría de invertir más que nada en CETES, y si vas a invertir en bonos corporativos, pues checar muy bien que esté muy bien diversificado ese portafolio de bonos corporativos y que sean de la más alta calidad. Sí, porque en final de cuentas no quieres tomar mucho riesgo. O sea, el punto del portafolio 1 es no tomar mucho riesgo. Es recibir básicamente la tasa libre de riesgo, y si queremos un poquito más, pues lo podemos hacer a través de plazos o igual, como dices, algo muy bien diversificado de bonos corporativos, pero la recomendación aquí es no tratar de irse mucho a ese extremo. Para eso está, y luego entraremos al tema del portafolio 2. Para eso está un fondo de mediano plazo, pero eso sería para el siguiente episodio. Entonces, bueno, Julio, hemos hablado un poco entonces de, creo que los temas de qué instrumentos podemos considerar para invertir a corto plazo. Hay un tema aquí que quiero hablar y profundizar un poco, porque creo que es importante a la hora de comparar inversiones de corto plazo. Uno es, en los fondos, mucha gente me pregunta cuál fue el rendimiento del fondo de corto plazo, ¿no? El año pasado, para analizar si invierten o no invierten en ese fondo de corto plazo. Y creo que me ayudes aquí a que entendamos un poco, porque eso realmente no nos dice mucho para analizar si es bien o no bien entrar a un fondo de corto plazo. Bueno, es principalmente porque lo que realmente va a determinar tu rendimiento es la tasa que está pagando en este momento los bonos a los que estás invirtiendo. Entonces, la tasa que se pagó en el pasado correspondió a la tasa del pasado. Para ver cuál va a ser el rendimiento futuro, tienes que ver cuál va a ser el rendimiento a vencimiento de los bonos en este momento, o sea, en el momento en el que estás invirtiendo. Cuando estás analizando una presentación de un fondo, ese rendimiento a vencimiento es lo que se tiene que enfocar más en eso. O sea, fijarse qué es el rendimiento a vencimiento, que todos los fondos de inversión de corto plazo deberían de anunciar cuál es el rendimiento de vencimiento, que cambia a diario. Ayúdanos a entender más qué es el rendimiento de vencimiento. El rendimiento de vencimiento es el rendimiento que va a pagar un bono. Desde que empieza, o sea, desde que lo compras, más bien, desde que lo compras hasta que vence. Ese es el rendimiento a vencimiento. Pero es diferente al cupón, ¿no? No es lo mismo el cupón y el rendimiento a vencimiento. No, para nada. Son cosas diferentes. El cupón está determinado al momento que se emitió el bono por primera vez, y el rendimiento es lo importante para el inversionista. Es qué rendimiento te va a dar ese bono al momento que tú lo compras. Al momento que tú lo compras. O sea, puede haber bonos que den un cupón del 8%, pero el precio va a reflejar ese 8% cupón que te va a estar pagando. Y eso no significa que tu rendimiento va a ser del 8%. Tu rendimiento podría ser del 3% a lo mejor. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. El cupón es lo que dice el contrato que te va a pagar cada mes o cada 6 meses o cada año el bono. Y el rendimiento a vencimiento es de hecho el rendimiento que te va a dar ese bono si lo mantienes desde que lo compras hasta que lo vendes. Por ejemplo, en el 2021, pues las tasas de interés estaban pues muy bajas comparadas con el 2022. Entonces, si tú ves el rendimiento que pagó un fondo de estos en el 2021, pues va a ser mucho más bajo que lo que se pagó en el 2022. En el 2022, obviamente el rendimiento fue más alto porque empezaron a subir las tasas de interés de CETES, ¿no? Entonces, cuando tú comparas, o sea, si tú hubieras querido invertir en el 2022 y te hubieras fijado en el rendimiento del 2021, pues no te hubiera dicho mucho, ¿no? De cuál iba a ser el rendimiento en el 2022. En cambio, si te hubieras fijado en la tasa en el rendimiento a vencimiento, pues te hubiera dado mucho mejor información.
Sin duda. Y eso justo lo vemos ahorita con fondos, de hecho en GBM, que tenemos, que uno de ellos es el GBM F3, que justo invierte en bonos del gobierno de México, en CETES, y también invierte en bonos de alta calidad de corporativos, con un plazo creo que son como 2 o 3 meses máximo el plazo, es decir, invierten en bonos que expiran en 2 o 3 meses, tienen una duración como de 2 meses. Tienen hoy un rendimiento de vencimiento cerca del 11%, ¿ok? Pero el rendimiento realizado del año pasado de ese fondo, creo que estuvo por ahí del 7% por ahí. Entonces, o sea, fue más, o sea, justo lo que dices. O sea, el rendimiento del pasado, porque las tasas de intereses en enero del año pasado, pues estaban mucho más abajo de lo que están ahorita y durante todo el año empezaron a subir. Entonces, el rendimiento, pues no es del año pasado lo que te paga hoy. Es importante esto porque nos sirve para usarlo como una comparativa a algo como lo que te paga un banco, o sea, un vehículo de un banco, ¿no? O sea, un pago de un ahorro a plazo, vamos a decir, de un año que te anuncia. Para comparar manzanas con manzanas es ver qué es el rendimiento de vencimiento, ¿no? De un fondo versus lo que te paga. Y ahí sí pues estás comparando ya manzanas con manzanas. Ahora, el rendimiento de vencimiento, como te dije, cambia diario. Es decir, si se anuncia que hoy hay un rendimiento de vencimiento del 11% y algo vence en 3 meses y vence ese bono en 3 meses, vamos a usar mejor el ejemplo de un fondo, porque creo que eso es donde más se complica. Imaginemos que tenemos un fondo que vence o sea, que tiene una duración de 3 meses, promedio duración de 3 meses y tiene un rendimiento de vencimiento de 11%. ¿Ok? ¿Qué podría esperar un inversionista que compra eso ese día en los próximos 3 meses? Es decir, el próximo día el rendimiento de vencimiento va a cambiar igual ya al 11.01 o cambia al 10.57. ¿Y qué pasa con el precio? Es decir, platícanos un poco la experiencia que debería de esperar un cliente para que no se asuste o se confunda. A ver, si compras un portafolio o un fondo que tiene duración a 3 meses, muy diversificado, y está ahorita el rendimiento a vencimiento en 11%, lo que deberías de esperar en los próximos 3 meses es tener un rendimiento de aproximadamente 11%. Eso es lo que deberías esperar. Ahora, puede ser que ese fondo, de aquí a que llegan los 3 meses, pues baje de valor o suba de valor, pero va a converger a que el rendimiento sea alrededor del 11% al final de 3 meses. Pero eso es un bono, ¿no? Pero no necesariamente en un fondo pasa eso. No necesariamente en un fondo, pero pues debe de estar muy cercano. O sea, bastante cercano a darte un rendimiento aproximado o sea, si tiene duración de 3 meses, en 3 meses darte un rendimiento de aproximadamente 11%. Debería de ser. O sea, te lo pregunto porque, por ejemplo, SHB es un ETF de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ajá. Que empezó, pues estaba pagando el año pasado, tenía un rendimiento de vencimiento del 0.1%. Creo que era como 1%, algo así, en enero del año pasado. Ajá. ¿Ok? Pero en 3 meses, que era la duración promedio del fondo, ese fondo estaba negativo 1%. Ajá. Y eso pasó pues por la magnitud de la subida de la tasa de interés que hubo. Entonces, en ese caso no pasó en el fondo. Ahora, ¿qué pasó? 6 meses, 12 meses después, pues ahora sí ya está teniendo un rendimiento mucho más alto que ese 1% de rendimiento de vencimiento. Ahorita tienes un rendimiento de vencimiento en eso del 4%. Pero lo que quiero yo señalar aquí es que podría ser un poco diferente la experiencia que tiene un inversionista en un fondo que está rebalanceando versus un bono en sí, ¿no? Y esa es la diferencia que ando buscando. Sí, o sea, pero igual ocurriría en un bono que tiene una duración de 3 meses. O sea, no es que expire en 3 meses, es que tenga una duración de 3 meses. Entonces, obviamente no va a ser exactamente idéntico al rendimiento, a vencimiento del bono, pero debería de ser muy aproximadamente similar. O sea, digamos,
El ejemplo que estabas dando, pues la verdad la diferencia es mínima. Es 1% de diferencia. Y después se cerró, ¿no? Después de un poquito de tiempo se cerró la diferencia. Si esperas un rendimiento del 11%, bueno, pues a lo mejor podría estar entre ¿qué? A lo mejor el 10 y el 12. O sea, muy cercano a ese valor, ¿no? La única forma de garantizar el rendimiento a vencimiento, la única forma, es que compres un bono o un portafolio de bonos y te aguantes hasta el vencimiento total. O sea, de los bonos, ¿no? Sin rebalancear. Pero ahí lo que sucede, que es lo mismo un poco con lo que tú dices que lo que pasa con los fondos. Es decir, ahí lo único que pasa es que pues ahora que vence, pues ahora tienes que reinvertir. ¿A qué tasa? Pues a la tasa que está en 3 meses, que puede ser más alta o puede ser más baja. Y eso es justo lo que está sucediendo cuando rebalancea un fondo. Entonces, por eso se converge, como tú dices, eventualmente. Entonces, o sea, yo nomás quiero darle, o sea, como que ayudar al inversionista que nos está escuchando, como las expectativas que podría tener de invertir, si decidimos invertir para nuestro objetivo 1 en un fondo en vez de una cuenta con liquidez como Smart Cash, ¿no? Si decidimos invertir en un fondo que tiene una duración, que la duración no es lo mismo que el plazo, como acabas de decir, la duración es qué tan sensible o no el precio del bono es con cambios de tasas de interés. Y el plazo es cuando se vencen, ¿no? Los bonos. Entonces, si tienes un fondo que tiene tanto plazo y duración de muy corto plazo, ¿ok? Que no nos apaniquemos si de repente, temporalmente, antes de que esos 3 meses o 2 meses se venzan, pues se mueve, ¿no? Se mueve tanto el bono o el fondo. Y el fondo siempre se va a estar moviendo. Pero esta renta que te va a dar sigue siendo intacta y el rendimiento total, el rendimiento de vencimiento, que es el rendimiento total, pues va a ser casi de lo que tú lo compraste, ¿no? Eso es un poco lo que quiero yo, como que dar las expectativas, ¿no? Al inversionista de lo que pudiera esperar. Sí, claro. Ahora, si quiere que se mueva menos digamos, su portafolio, pues tendría que invertir en bonos de mucho más corto plazo, ¿no? O de mucho menor duración. O sea, todo depende aquí de nuevo. Y eso te va a pagar menos rendimiento por general. Es decir, como todo, ¿no? O sea, si quieres un poco más de rendimiento, pues hay que tomar un poco más de riesgo. Entonces, esto viene acompañado un poco con un poco más de volatilidad. Ahora, la volatilidad en bonos de corto plazo, y vamos a hablar ahorita sí nada más de bonos del gobierno de corto plazo, no nos debe de afectar, ¿o sí? No nos debe de preocupar mucho, si es que no lo tenemos que vender antes de que venza. Si no tienes riesgo de liquidez, no. Exactamente, no te debe de preocupar. Porque sabes que va a converger el precio va a converger al valor principal. Entonces ya sabes que no hay riesgo y aparte pues el gobierno sabes que está respaldado el principal. Entonces no deberías de preocuparte. Ahora, el problema es si inviertes, digamos, aunque sea en bonos de corto plazo, pero que sean a 6 meses y si necesitas el dinero mañana, pues ahí sí puede afectarte, ¿no? O sea, ahí sí podrías perder dinero por el riesgo de liquidación, que se llama. Pero justo lo que dices, por eso lo importante es tener un plan también para tu fondo de reserva y dinero que sabes que vas a necesitar mañana, pues déjalo en una chequera. Dinero que sabes que podrías usar en 2 o 3 meses, podrías considerar algo como GBM Smart Cash. O dinero que sabes que no lo vas a necesitar a 6 meses, 7 meses, pues podrías interesar un fondo como el GBM F3 de GBM para ganar un poco más porque no lo necesitas mañana, ¿no? Ese dinero. Exacto. Y así empiezas tu planeación para tu portafolio 1. Entonces, en resumen, básicamente, pues uno, realmente hoy en día, con el mundo y con la inflación mundial y en México que tenemos, realmente no es opción dejar nuestro dinero en una chequera, al menos, como dices, Julio, que lo vayamos a necesitar ese dinero para algún gasto o el día al día. Cualquier ahorro que tengamos, es mejor tenerlo invertido. ¿En qué? En lo que acabamos de hablar hoy, que puede ser instrumentos que nos den liquidez, que paguen más que nos pagan los bancos, como es Smart Cash, o pueden ser fondos de inversión o inclusive bonos en directo. Para todo eso, también si estás interesado en comprar bonos en directo y quieres ayuda o una consulta en cómo armar un portafolio de bonos de corto plazo en directo sin comprar un fondo, también ahí
nos pueden contactar yéndose a la página de internet de gbm.com, a la parte de asesoría, y tenemos asesores listos para ayudar a formalizar cualquier estrategia optimizada de corto plazo. Ahora, ¿algún otro comentario que quieras decir, Julio? Sí, yo creo que a veces lo que hace también la gente, que podría ser de utilidad, es puedes conectar tu cuenta, digámoslo, de cheques a tu cuenta donde estés invirtiendo en el portafolio 1. Y entonces puedes ir pasando dinero de tu cuenta de inversión a tu cuenta de cheques como lo vayas necesitando, ¿no? O sea, puedes ir anticipando tus gastos cada mes e ir pues pasando dinero de tu portafolio 1 a tu cuenta de cheques. Exactamente. Y bueno, y viceversa. Si lo vas necesitando, también los puedes sacar de tu inversión a tu cuenta de cheques. Pues bueno, Julio, pues creo que no se diga más. El próximo episodio empecemos a hablar más del portafolio 2, que son metas de más de mediano plazo. Y pues para la próxima. Gracias. Gracias a ti. Suscríbete a Dinero Más Inteligente en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Gracias por ser parte de la comunidad GBM, el lugar donde México invierte.